Idea Internacional está justamente realizando un ciclo de microteatros. Justamente es la segunda temporada en el cual comentaristas políticos de diversas tendencias han colaborado con dramaturgos y escribieron 5 obras de política y realidad internacional. ¿Cuánto de real tienen esto? Vamos a hablar justamente con el titular de Idea Internacional. Ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional. Percy, buenos días y bienvenido nuevamente. Muy buenos días, siempre es un gusto estar en Nacional. Percy, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. La temporada de microteatro inició el 15 de agosto y va hasta el 15 de septiembre. Efectivamente. Pero ¿cuánto de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo en los últimos meses, años, creo yo, desde la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se va a ver representada justamente en estas obras de microteatro? Bueno, a veces la política supera la ficción, ¿no? Tal cual. Santiago Roncalero escribió un artículo diciendo que si un guionista le presentara a Netflix algunas de las cosas que hemos vivido en el último año, año y medio... Superaría La Casa de Papel largamente. Claro, o sea, le dirían, no, esto es increíble, esto no puede pasar, no parece verosímil. Pero la política muchas veces supera efectivamente a la ficción. Entonces lo que hemos hecho en realidad es llevar a la escena, ¿no es cierto?, algunas preocupaciones o temas obviamente ficcionados, alrededor de la política peruana, ¿no? Y el año pasado ya tuvimos una buena experiencia con una temporada chiquita solo los miércoles, que fue un éxito, todas las entradas se vendieron, la gente se quedó sin ver las obras, en fin. Entonces este año con microteatro hicimos una temporada más amplia, más larga y que además va de jueves a domingo, ¿no? En los dos horarios, porque el microteatro tiene un horario que llaman estelar, que es de 8 a 10 y otro que llaman la hora golfa, de 11 de la noche a 1 de la mañana. Que uno pensaría que a esa hora nadie ve teatro, pero se llena, mucha gente va porque ya es como, digamos, finalizando el día. Y la idea es poner temas serios de la democracia y la política, pero en clave de humor, en clave de pasar un rato agradable, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia muy bonita, son 10 obras, 5 situadas en el Perú, 5 situadas en otros países, ¿no? Tomando realidades, por ejemplo, en Chile, la transición, con motivo de la transición del régimen de Pinochet a la democracia. Un padre y una hija se reencuentran y entonces ahí sucede una historia que es entre personal y política. Lo personal está muy presente, ¿no? Y así. Y en el caso de estas 5 obras que están inspiradas en la política de nuestro país, vamos a ver, por ejemplo, algo relacionado al caso Lavallato o Odebrecht, algo de esto, ¿o es...? Sí, la política cruza todo. Por ejemplo, bueno, hay el caso de un colaborador eficaz, ¿no? Tan importantes en los últimos tiempos. Un colaborador eficaz que comparte sus dilemas frente al tema, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? ¿Qué llegó? ¿Qué incentivos hay para delatar, para no delatar? En fin, es una cosa interesante porque se mete en la psicología de los personajes y en los dilemas que existen, porque se trata de personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Que tienen familias, que tienen sueños, que se ven interrumpidos. Creo que es una experiencia bonita porque también confronta a la gente con lo humano que hay detrás de la política. ¿Dónde se está llevando a cabo este microteatro? Bueno, microteatro es un espacio en Barranco, es un espacio cultural en Barranco, que presenta obras cortas, son obras de 15 minutos, ¿no? Entonces uno puede ver varias obras en una sola noche. Estas son, como digo, 10 obras en 2 horarios, ¿no? Pero uno ve una obra, sale, ve la siguiente, etcétera, puede tomar algo de beber y entrar incluso con eso a la función. Es un ambiente muy relajado y la gente, entre que sale de una obra y entra a otra, se encuentra con otros y conversa y comenta y desmenuzan un poco las obras. Yo hubiera hecho que ese personaje haga tal cosa, ¿cómo no le dijo tal otra? Bueno, esa es la idea, conversar sobre política y conversar sobre los retos de la democracia. Don Percy, a ver, y si aterrizamos un poco en la coyuntura que estábamos atravesando, esta suerte de tweets que se ha convertido, digamos, en los nuevos mensajes que están utilizando nuestras autoridades, este encuentro entre el presidente de la República y el titular del Congreso, el señor Olaechea, finalmente se van a ver las caras el lunes a las 6 de la tarde, no para conversar sobre los problemas de coyuntura, sino en el marco de una reunión de la reforma judicial. ¿Cómo podemos ir atando cabos para lograr justamente que estas dos autoridades puedan sentarse y sobre todo conversar un tema que la gente quiere, que es el tema del adelanto de elecciones? Bueno, en democracia el diálogo es fundamental. Es quizá uno de los elementos
que caracterizan a las democracias, el hecho de que personas que piensan distinto se juntan y ven en qué se pueden poner de acuerdo, no en qué están de acuerdo de antemano, sino en qué se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso está faltando mucho en el país, porque se piensa que las cosas caen automáticamente, ¿no es cierto? Y que en la Comisión de Constitución empezarán a debatir y que como producto del debate del proyecto se decidirá qué hacer. No funcionan las cosas así en los procesos políticos democráticos en ningún lugar del mundo. Los actores políticos que piensan distinto se sientan, conversan y encuentran acuerdos, ¿no? O construyen acuerdos, ¿no? Tienen que poner sobre la mesa los intereses del país, por supuesto, que son los intereses de fondo, pero también los que defiende cada grupo político, porque eso es algo legítimo, ¿no? Algunos defienden, por ejemplo, más la estabilidad de la economía, otros pueden defender más elementos de justicia social, en fin, y entonces todo eso es legítimo que esté también en una negociación política, ¿no? Que haya un acuerdo y que a partir de eso se tomen decisiones. En el caso de adelanto de las elecciones, que es un tema muy concreto, también el Congreso y el Ejecutivo tendrían que ponerse de acuerdo en cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos y cuál es la forma de hacerlo, porque no es un mecanismo que esté contemplado en la Constitución en este momento. Requiere trabajarse, convocarse quizá 2 legislaturas con una votación calificada, etcétera. Desde su percepción, ¿es mejor las 2 legislaturas acortándolas o ir por el referéndum para que la gente decida? El problema es que si se va por el referéndum, habría que tomar la decisión ya. Si no se toma la decisión ya, es muy difícil que el calendario aguante 2 elecciones sucesivas, porque el referéndum es toda una elección nacional. Y organizar una elección nacional supone un proceso que no dura menos de 3 meses. Entonces, la OMPE tendría que tener no solamente la certeza de que esas elecciones se van a producir, sino el mandato legal y el presupuesto para empezar a trabajar un proceso electoral que se diera en la primera quincena de diciembre, digamos, ¿no? O ya fines de noviembre estamos muy ajustados, pero la primera quincena de diciembre, y si eso fuera como para convocar elecciones quizás hacia fines de abril, ¿no? Correcto, pero si vamos a analizar un poco las posiciones, Percy, de los dos poderes del Estado. Por un lado, el planteamiento del presidente, por otro lado, las respuestas que ya venimos recibiendo de, si no todos, la gran mayoría de los congresistas. El presidente dice, nos vamos todos, y el Congreso dice, no, yo no me quiero ir. Yo quiero terminar mi mandato, tal cual está estipulado de acuerdo a lo que se eligió en las últimas elecciones. Entonces, allí hay un entrampamiento y es un entrampamiento bastante grande. Ahora, si analizamos un poco cuáles han sido los mensajes, los gestos, la voluntad o no que ha existido de parte del Congreso para ver este tema, poco complicado, ¿no? Porque vemos que en Constitución nuevamente está la congresista Rosa Bartra, que nos guste o no, ha venido realizando un trabajo que ha sido bastante confrontacional en general respecto de todas las propuestas que ha presentado el Poder Ejecutivo. Ni siquiera se ha barajado la posibilidad de que el proyecto de adelanto de elecciones se exonere del paso de la Comisión de Constitución para darle agilidad. Es decir, necesariamente va a tener que pasar por Constitución, ya lo han dicho la mayoría de congresistas, justamente respetando un poco también la libertad de debate que debe tener nuestro Parlamento, porque tampoco efectivamente el Parlamento va a hacer lo que el presidente le diga. Por algo tenemos independencia de poderes, pero también siento que estamos entrampados, que no vamos a avanzar, que es muy difícil y al final, y mira todo el tiempo que está pasando, si hubiese un interés por debatir rápidamente o seriamente o darle la celeridad del caso, probablemente las comisiones ya se hubiesen instalado antes, quizás no poner a una congresista Rosa Bartra al frente de Constitución, de pronto poner a otro fujimorista pero que tenga mayor capacidad de articulación con el Ejecutivo. Entonces hay muchas muestras de que aparentemente esto no va por el camino que el Ejecutivo desearía. Lo has dicho con absoluta nitidez, la situación está entrampada y hay que desentramparla. Y que esto se haga en la Comisión de Constitución no lo va a desentrampar en realidad, porque el procedimiento formal que tiene que seguirse, sin embargo, podría seguirse con mucha agilidad si es que hubiera un acuerdo político, ¿no? Ha habido
proyectos, leyes que se han discutido en 24 horas, porque han pasado por la Comisión de Constitución con un acuerdo político previo, simplemente se han votado y dictaminado casi sin debate, quizá con una o dos intervenciones. En realidad, un proyecto puede dictaminarse en la Comisión de Constitución en 20 minutos, literalmente en 20 minutos. Se lee, dos o tres parlamentarios hacen intervenciones, se vota, se aprueba y se pasa al Pleno. Y en el Pleno se puede aprobar también en media hora, ¿no? Con las intervenciones de los grupos. O sea, el problema no es tanto el trámite, Claro, el pero eso problema es cuando que hay no hay un acuerdo. cuando hay decisión política, Exactamente. ¿no? Cuando hay Claro. cuando hay un acuerdo político, y hay que tener en cuenta que en el Congreso hay 11 grupos parlamentarios, hay 130 personas que no necesariamente responden a los partidos directamente, algunos sí, ¿no? Pero en muchos casos no. Entonces esto es una negociación compleja, pero, pero alguien tiene que hacerla, ¿no? Y yo no diría que los 130 piensan igual, entonces no es que el Congreso tiene una posición, digamos, firme, uniforme, no, ahí también hay diversidad. Lo que pasa es que hay que lograr el acuerdo, ¿no? Pero sí que hay una mayoría que Sí, impone, probablemente porque hay es una una mayoría, mayoría, ¿no? pero creo que no se ha hecho todavía el esfuerzo por identificar, digamos, salidas que permitan que esto se desentrampe, porque como dijiste bien, estamos entrampados y si seguimos así, o sea, hay algo que hay que hacer, porque si seguimos así, lo que se anuncia pues es una colisión peor, ¿no? Una colisión muy dura en el próximo enfrentamiento. ¿Cómo calificarías, Percy, el desempeño del premier Salvador del Solar? Es decir, él ha sido el premier, digamos, por historia, es la persona que en representación del presidente tiende estos puentes para tratar de hallar consensos con el legislativo, se reúne con bancadas, y lo hemos visto, es lo que ha venido realizando Salvador del Solar, no obstante sin mucho éxito, por lo menos con el Fujimorismo, con el APRA, las cosas están bastante críticas. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros es una persona dialogante, muy abierta, ha hecho esfuerzos por reunirse con las bancadas, por avanzar en esto, pero quizá hace falta una metodología más precisa para ver qué se quiere lograr, ¿no? Porque no se trata simplemente de sentarse a conversar. Yo creo que él es una figura de mucho peso y que inspira mucho respeto por su honestidad y además yo creo que dice las cosas con mucha transparencia, ¿no? Y lo que Y pasó eso con Mercedes, tiene una importancia en política. lo que pasó con Mercedes Arauz fue una torpeza, la manera como lo manejaron, es decir, sale un presidente de la República a decir, presento este proyecto de adelanto de elecciones y nos vamos todos. Y la vicepresidenta dice, bueno, a mí nadie me preguntó, nadie me consultó, nadie siquiera me informó. Luego surge este contubernio por el tema de la presidencia de la Comisión de Economía. Aparentemente ya se lo habían planteado a Mercedes Arauz, luego se hace una decisión distinta en la bancada, renuncian, se incorpora Yesenia Ponce, el premier sale y dice, no, a nosotros no nos han preguntado sobre la incorporación de Yesenia Ponce y realmente no estamos muy de acuerdo. Después salen unos audios donde dice que Yesenia Ponce sí tiene una cercanía con el presidente y entonces aparentemente le debería la vida porque salvó a Peruanos por el Cambio y gracias a ella mantienen la Comisión de Economía. Es decir, En realidad, bueno, tu pregunta tiene varios elementos, ¿no? Una primera reflexión que me surge de lo que mencionas es que a veces se pierde de vista en política que se trata con personas, ¿no? Y que el trato con las personas es importante. Y entonces se obvian trámites y cuando una persona se siente ninguneada, bypaseada, maltratada, en fin, choteada. reacciona, choteada, para decirlo directamente, ¿no? Reacciona, ¿no? Entonces muchos de los errores en política es impresionante. Cuando uno analiza, alguna vez un politólogo europeo me mostraba un trabajo que se había hecho sobre eso, ¿no? Cómo una serie de errores de trato personal, humano, no le dio la mano, no le dijo, no le contestó un mensaje, terminan generando efectos políticos graves, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces también reaccionamos, nos resentimos, nos molestamos, nos incomodamos. Hay gente que reacciona diciendo que sobre reacciona, ¿no es cierto? Y contesta en un volumen más alto del que debiera y agrava el problema. Entonces los políticos requieren hasta cierto punto frialdad para lidiar con esas cosas, pero no es algo que se puede hacer facilmente. Don Percy,
Yo quería preguntarle sobre el tema de elegir bien a nuestras autoridades. Eso es importantísimo. Porque, bueno, ya hemos, las últimas elecciones decíamos tenemos que elegir un mejor Congreso y mire lo que tenemos, ¿no? A tal punto que se está buscando el adelanto de elecciones, porque no solo, digamos, gente responsable, sino también que ha incurrido en delitos. ¿Podremos por fin, en las próximas elecciones, sea en el 2020 o en el bicentenario, elegir bien y ya no equivocarnos? Esa es una pregunta central porque eh, Y en eso trabajan ustedes justamente. exactamente, ¿no? Y como bien dice la pregunta, sean las elecciones del 2020 o 2021, lo importante es a quiénes eligen. Ujú. Porque podríamos, o sea, pareciera, parte del debate, pareciera que ya hay que cambiar este Congreso porque este Congreso no sirve y cualquier nuevo Congreso que venga va a ser mejor. Bueno, depende, ¿no? Depende de quiénes sean. Podemos tener a 130 que tampoco representan al país. Ayer Jorge el Castillo replicaba a una periodista, le decía, no, no se puede adelantar las elecciones porque corremos el riesgo de que Susy Díaz vuelva, ya lo dijo en la televisión, de que la Tigresa del Oriente. Y le replicaron también, oiga, pero probablemente ellas puedan hacerlo mejor que los que actuales. Bueno, Susy Díaz fue una buena parlamentaria, Sí, no, digamos, ¿no? presidió la Comisión Agraria, me no sé acuerdo yo. no sé por qué la usan como ejemplo, hacía su trabajo, en fin. Sí, Pero sí. bueno, independientemente de las anécdotas, eh, también es por eso importante que este proceso, si se adelantan las elecciones, no puede ser candidato si es que no lo presenta un partido político, Claro. ¿no? Y hay 24 partidos políticos habilitados, esos son los únicos que tienen la llave para presentar candidatos. Tienen que hacer su trabajo de filtro, tienen que verificar los antecedentes de las precandidaturas, que no haya gente con anticuchos, que lo único que quiere es comprar poder o aprovechar el cargo para cualquier fin subalterno, Pero ¿no? ya sabemos que aunque ese es el ideal y es lo que necesitamos, no sucede en la práctica. Bueno, ahí viene el segundo filtro, ¿No? muy importante lo que dice Carlos. Elección tras elección aquí diciendo, por favor, escojan ustedes bien a sus cuadros, a sus seleccionados, ¿no es cierto? No nos presenten impresentables, pero al final nos presentan impresentables y nos vamos enterando en el camino cuando ya ocuparon un espacio en el Congreso que bien podría servir para una persona que sí quiere trabajar por el país y que se tiene el sentido de lo que es servir a su país, porque acuerdo. finalmente para eso están. De acuerdo a lo que se ha aprobado en el Congreso, en la legislatura anterior, sobre el tema de reforma política, que también planteado por el Ejecutivo, no se aprobó todo lo que se planteó, no se aprobó tal cual se planteó tampoco. Hay puntos que han quedado en el aire, como por ejemplo el tema de la inmunidad parlamentaria. Y claro, como están las cosas, hemos sentado las bases lo suficientemente necesarias como para que esta elección sea diferente, ya marcadas por unas reglas del juego que son distintas, o es exactamente lo mismo. En realidad estamos con una reforma trunca, o sea, se empezó y se ha avanzado algunas cosas, pero no se ha concluido y hay muchas cosas importantes que faltan. Se han aprobado 4 proyectos de ley que han sido enviados al Ejecutivo para que sean promulgados, dicho sea de paso, están en autógrafa y el plazo para promulgarlos u observarlos vence este martes, o sea, en 3 días. El Ejecutivo entre lunes y martes, tendría, o incluso mañana, ¿no? Tendría que o promulgarlos u observarlos. Bastante dato. Sí, eso hay que estar atentos. Al menos hoy no ha salido en el peruano. No, entiendo que no, Ujú. pero en los próximos 3 días el Ejecutivo tendría que pronunciarse en relación con eso, y son cosas importantes. Luego, está el hecho, está por ejemplo el delito de financiamiento, está el tema de paridad y alternancia, Ah, interesante. lo de democracia interna, eso está aprobado ya en el Congreso y ha pasado para firma del Poder Ejecutivo. Pero han quedado en el tintero algunas cosas, algunas en el Congreso, listas a una segunda votación, por ejemplo, la reforma constitucional sobre impedimentos para postular a aquellas personas que tengan sentencia en primera instancia. Eso ha tenido una primera votación, es reforma constitucional, así que requiere una segunda votación, que tiene que hacerse ahora, en agosto, digamos, ¿no? Agosto, septiembre. Luego hay una serie de otros temas que han quedado en la mesa y que ni siquiera se han discutido en la comisión, ¿no? Que sería importante que la congresista Rosa Bartra los retome. O sea, no por toda esta discusión de adelanto de elecciones tendría que darse junto con, ¿no? El completar la reforma electoral. Por ejemplo, todas las normas sobre financiamiento de la política. Se ha aprobado el tema de delito, que está muy bien, pero todas las normas sobre sanción política
a quienes incumplan los temas de financiamiento todavía no se han discutido. Solamente nos quedamos con multas, ¿no? Y de lo que se ha aprobado en el Congreso y que debería ser promulgado y o observado por el Ejecutivo, ¿cuáles crees tú que podrían ser observados? Y o sea, de acuerdo a la línea del Sí, Ejecutivo, perfecto, del sí. presidente, ¿no? Más o menos podemos tener una idea. Y la segunda pregunta sería, de ser observado, ¿cuál es el camino? Es decir, ¿regresa a Constitución otra vez donde la congresista Rosa Bartra, que es la que preside esta comisión? Sí, pues, a ver, yo Rosa creo... Bartra va a llamar a este. Yo creo, mi impresión es que todo debería ser promulgado y que lo único que podría el Ejecutivo observar son más bien las disposiciones transitorias, más que la norma misma, que creo que hay acuerdo completo y entiendo además que fue conversado entre el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros y los parlamentarios, o sea, ha habido ahí un cierto acuerdo, ¿no? Sin embargo, hay dos temas controversiales. Uno es que se mantiene el voto preferencial para esta elección, ¿no? Que es disposición complementaria. Es complementaria, porque se dice por única vez, o sea, está eliminado, pero por única vez se aplicaría el voto preferencial. Y la otra disposición transitoria es que en esta elección no habría elecciones primarias abiertas, sino que cada partido hace elecciones internas. Entonces, eso podría eventualmente ser observado por el Ejecutivo. Pero si se observa, de alguna manera se lanza todo, como dice bien, a la Comisión de Y la Constitución tapas. y dificulta la posibilidad de adelantar elecciones. Sí, pues. Y el tema de la inmunidad parlamentaria puede nuevamente estar en debate. Sí, por supuesto, el tema de la inmunidad parlamentaria podría volver a estar en debate porque incluso ya convocadas las elecciones, ese tema se podría aprobar en el Congreso, podría ser un elemento que sea parte de la negociación, porque en verdad el Ejecutivo lo que buscaba, y lo que buscaba creo todo el mundo, es que la inmunidad no sea impunidad, ¿no es cierto? Que no haya la posibilidad de que un Congreso blinde a los congresistas. Y para eso planteó que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad. El Congreso dijo, no, la Corte Suprema no puede ser juez y parte. Si va a juzgar, no puede también levantar. Entonces dijo, bueno, que sea el Tribunal Constitucional. Que no, porque el Tribunal, qué sé yo. Ya, muy bien. Alguien planteó, y creo que el propio Tubino, planteó la posibilidad de crear un órgano específico para el levantamiento de la inmunidad. Eso no se ha explorado, ¿no? Sí, pues. Pero sería una fórmula. Y como no se pusieron de acuerdo en una fórmula para dar respuesta a esta preocupación, de alguna manera empeoraron la cosa. Me cuesta Porque no creer- solamente dejaron lo que Ujú. había, sino que añadieron a la inmunidad algunos supuestos adicionales. Sí, me cuesta creer que el congresista Tubino no haya discutido este tema al interior de bancada, de que sea justamente un órgano distinto, digamos, creado especialmente ad hoc para esto, y que haya llegado así como una propuesta de hoy me levanté y se las planteo, ups, no se aprobó. Me cuesta, me cuesta. Bueno, pero a veces hay que tomarle la palabra a las personas y decir, tú estás proponiendo eso, muy bien, desarrollémoslo. Política, interesante, sí, ¿no? política nada es casualidad, una cosa es para las tribunas y otra cosa es adentro. Don Percy, muchísimas gracias. Solo una pregunta adicional que nos hace un oyente aquí en redes. ¿Dónde son los microteatros? Nos olvidamos de preguntarle dónde son. Bueno, es en Barranco, Ya. si entran a la web, ponen microteatro, va a salir inmediatamente. Ajá. Y de verdad lo recomiendo, es una cosa simpática. Hoy podemos ir al microteatro. Sí, Hoy. de jueves a domingo. Dirección. Es en Barranco, a media cuadra del Puente de los Suspiros y a media cuadra de la plaza. O Pero, sea, pero lo mejor es entrar a la web para ver las Perfecto. obras que hay y los horarios. Y el precio per se. El precio, si no me equivoco, son 17 soles por obra, pero tienen combos y tienen ofertas y cosas Ujú. así. Bueno, Así que entonces, ahí- plan de fin de semana, vayamos a ver teatro, al microteatro. Hay que abrir el panorama, Ajá. ¿no es cierto? No hay siempre que hacer lo mismo, hay que salir de la Y rutina. además es una buena zona, Barranco. Así Para es. ir acompañado. Ah, bueno, ya, Sí, ya sí. está. Perfecto. don Caminar Percy. un poco, es un Así distrito es. romántico. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Gracias, Un gusto. Percy. Nos vamos a una pausa. Perla, está ya también ya listo para ingresar a cabina el fiscal supremo Tomás Gálvez. Hay importantes temas que tocar con él.